Muy buenos días y bienvenidos al 65 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Vamos a iniciar la primera de las jornadas con el encuentro de expertos que lleva por título Tratamientos frente a SARS-CoV-2. Soy Jordi Nicolás, jefe de servicio del Hospital Mutua de Terrassa y vicepresidente de esta sociedad científica, de la SEF. Y si hace apenas un año, tras el magnífico Congreso de Sevilla, poníamos foco en el Congreso de Barcelona, con la intención que este fuese especial, 2020, 65 Congreso, todo cifras redondas, pero ninguno de nuestras mentes cabía que una pandemia de estas dimensiones fuese el principal causante de la excepcionalidad de este Congreso, tema que abordaremos en este encuentro. Y para ello contamos con dos expertos con mayúsculas, la doctora Campins y el doctor Muñoz. Ellos nos comentarán las medidas no farmacológicas sobre la pandemia y de la eficacia de los antivirales en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. Antes de iniciar el encuentro, quisiera agradecer a Gilead su colaboración y, cómo no, al Comité Científico y a la Secretaría Técnica por el esfuerzo que han realizado para que el Congreso de la SEF pueda cumplir con su cita anual. Y también agradecer la asistencia de todos vosotros. Recordaros que tras las dos ponencias tendremos un breve debate en la que podéis enviar vuestras dudas. Vamos a dar comienzo ya a la primera de las ponencias, a cargo de la doctora Campins, que nos va a hablar del impacto de las medidas no farmacológicas sobre la pandemia COVID-19. La doctora Campins es doctora en medicina, es jefe de servicio de medicina preventiva y epidemiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, es epidemiólogo hospitalario por la Society of Healthcare Epidemiology of America y CDC. Es miembro del Comité de Expertos en Vacunaciones del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y es profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctora Campins, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer sobre todo al doctor Jordi Nicolás y al comité organizador de este 65 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por vuestra invitación a participar en este congreso, ¿no? Y como les decía el doctor Nicolás, yo me voy a centrar en aquellos aspectos relacionados con las medidas no farmacológicas y el impacto o las evidencias científicas que tenemos en estos momentos sobre cuál ha sido su eficacia para la prevención y para reducir el número de casos en esta pandemia. Bien, como todos ustedes saben, el coronavirus no es un virus nuevo, es un virus son virus de la familia de los Coronaviridae, de los cuales hay 7 que pueden afectar al ser humano, ¿no? 4 de ellos consideramos que son coronavirus endémicos porque son la causa, los conocemos desde hace años, son causa de infecciones respiratorias frecuentes, banales, generalmente pues el resfriado común, muchos de ellos están causados por coronavirus, ¿no? Pero en estos últimos años hemos conocido 3 nuevos coronavirus que llamaríamos epidémicos porque su comportamiento ha sido así y que han tenido una gravedad muy superior a la de los endémicos, ¿no? Recordaréis pues, que en el 2003 surgió también en China el SARS-CoV-1 que dio lugar pues, a más de 8.000 casos con una letalidad alrededor de un 10%, pero que estuvo circulando durante prácticamente un año y luego desapareció, ¿no? Después, al cabo de 10 años más o menos, en el 2012 apareció el MERS en Arabia Saudí. Este sigue circulando, pero da lugar a un número muy escaso de casos y prácticamente centrados en estos países. Y su letalidad en este caso es muy superior porque se estima alrededor de un 35%, ¿no? Y finalmente, pues el que nos ocupa ahora, el SARS-CoV-2,
surgió por primera vez, o por lo menos se detectaron los primeros casos o se notificaron en diciembre del 2019, concretamente, pues como sabéis, en China, en la ciudad de Wuhan, ¿no? Un poco por poner en contexto 4 fechas claves de lo que está siendo esta pandemia, pues bueno, simplemente recordar, yo creo que esta gráfica del JAMA resume muy bien cómo surgió todo esto, ¿no? Pues a finales de diciembre, concretamente el 27 de diciembre, se declaran en China pues un clúster de neumonías graves, cuya etiología se desconocía. Al cabo de una semana, la primera semana de enero, ya se logra identificar el agente causal, que es este coronavirus, el SARS-CoV-2. Al cabo de una semana, pues prácticamente era sobre el 12 de enero, cuando ya se dispone de un test diagnóstico y pocos días después se secuencia el virus. Todo esto pues en un tiempo récord que muchas veces pues ha hecho a investigadores dudar de si realmente no se estaba ya investigando este virus antes, porque realmente parece como difícil, ¿no? El que en prácticamente 15 días se pueda haber hecho todo este gran trabajo de identificar el virus, secuenciarlo y a disponer de un test diagnóstico, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ya se empieza a expandir esta pandemia por todo el mundo, y es a finales de enero cuando la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria internacional, y en marzo es cuando ya se declara oficialmente la pandemia. ¿En qué situación estamos? Pues esta es la situación anteayer, al día 18 de octubre, ¿no? Casi unos 40 millones de casos, hoy ya estamos en 40 millones de casos declarados, casos todos ellos notificados por PCR en todo el mundo, y como veis más de 1 millón de muertes, y España pues hemos tenido un protagonismo importante en este sentido, porque somos uno de los países en que hemos tenido más afectación, concretamente pues en el ranking de países con más casos estamos en 7º lugar. Si nos vamos un poco ya más a lo que está pasando en Europa, pues en estos momentos somos el epicentro del problema de esta segunda ola, ¿no? Europa, como sabéis, después de que surgió esto en China, el continente en que empezó primero fue Europa, luego ya pasó a América, ¿no? Pero aquí no sé si lo veis muy bien, pero en esta Europa sería pues esta parte de aquí, de este color como más amarillo, ¿no? Bueno, este amarillo más clarito, ¿no? Entonces vemos como sí que primero, pues en la primera ola empezamos nosotros, ¿no? Pero luego el epicentro del problema se centró sobre todo en el continente americano, ¿no? Y ahora pues el crecimiento de esta segunda ola pues ha sido más rápido de momento en Europa que lo está siendo en otras partes. Y si ya nos centramos en España, y luego ya paso a las medidas no farmacológicas, esto era un poco de introducción, pues bueno, como veis, en estos momentos en España hemos prácticamente llegado al 1 millón de casos. Estos son datos de ayer, del día 19 de octubre, 974.000 casos confirmados por PCR y más de casi 34.000 muertes también declaradas asociadas al SARS-CoV-2 en España, ¿no? Vemos muy bien que esta segunda ola tiene un número de casos muy superior a la primera, pero hay que tener en cuenta que de momento no podemos decir que tenga un impacto más importante, sino que estamos diagnosticando muchísimos más casos, ¿no? Porque si recordáis, en la primera ola únicamente diagnosticábamos y confirmábamos por PCR aquellos casos que ingresaban en los hospitales porque no había capacidad diagnóstica en aquellos momentos. Por tanto, se estima que probablemente en esta primera ola el número de casos reales que había era 10 veces superior al número de casos que se declararon y que podemos ver aquí en la diapositiva. Bien, pues para controlar todo esto, ¿qué medidas se han aplicado, ¿no? Pues por un lado hemos aplicado unas medidas que llamamos de mitigación, que son aquellas medidas cuando la situación ya es incontrolable, por decirlo de alguna forma, ya no podemos controlar esta transmisión comunitaria, y entonces tenemos que hacer medidas muy drásticas para evitar que haya un colapso del sistema sanitario, ¿no? Estas medidas de mitigación, que son las que aplicamos en la primera ola, básicamente se basan en medidas drásticas de distanciamiento social, limitar reuniones y aglomeraciones, reducir movilidad, y cuando todo esto no es posible, pues porque la curva sigue estando
ido de forma totalmente ascendente, entonces es cuando se aplica un confinamiento total, que es lo que llamamos el lockdown, ¿no? Después tenemos las medidas de contención, que son estas medidas que vamos aplicando para intentar mantener o reducir el número de casos y evitar pues, que el número sea tan importante que nos colapse, ¿no? Estas medidas son las medidas pues, que ya llevamos aplicando desde hace meses, como el uso de mascarilla, la higiene de manos, la etiqueta respiratoria cuando una persona tiene tos, y luego las medidas de vigilancia epidemiológica del test and trace, ¿no? Detectar precozmente todos los casos, detectar sus contactos y hacer que se cumplan bien los aislamientos y las cuarentenas. Vamos a analizar el impacto de estas medidas de mitigación y el impacto de las medidas de contención, ¿no? En cuanto a la mitigación, ya le hemos dicho, si no hiciéramos unas medidas muy estrictas, cuando la curva va totalmente en ascenso, pues para que no se llegue a colapsar el sistema sanitario, lo que hay que hacer es medidas drásticas de lockdown, ¿no? Y esto es lo que permitió pues no solo en nuestro país, sino en prácticamente todos los países que lo han hecho, pues mitigar la curva y no llegar a este colapso. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues bueno, el primer país que lo logró fue China, ¿no? Aquí tenemos este trabajo de JAMA en el que se ve muy claramente cómo iba ascendiendo la curva, y no fue hasta que se aplicaron estas medidas, que fue más o menos a finales de enero, cuando se aplicaron estas medidas de lockdown, cuando realmente se observó esta disminución drástica del crecimiento de la curva y esta disminución de los contagios, ¿no? Luego, el mantenimiento de estas medidas y luego ya el continuar, pero con medidas mucho más laxas, pues ha permitido mantener pues, el número de crecimiento, la velocidad de crecimiento de los casos, lo que los epidemiólogos medimos mediante la tasa de reproducción, es esta velocidad de contagio, pues la mantenemos por debajo de 1, que es la cifra ideal pues, para evitar estos crecimientos exponenciales. En España ha ocurrido igual. Estos son datos también de la velocidad de crecimiento, de la velocidad de transmisión, según datos del Ministerio de Sanidad. Bueno, yo no lo veo muy bien, pero espero que vosotros lo veáis mejor, ¿no? También vemos pues esta curva ascendente, y que en un momento dado, en el momento en que se declara el estado de alarma, recordaréis que fue el 14 de marzo, cuando teníamos una curva ya totalmente ascendente, pues bueno, con esto se logró pues bajar esta tasa de reproducción a niveles por debajo de 1, y hemos estado pues en estos niveles pues prácticamente todo el verano, y ahora pues sí que ya hemos subido por encima de 1 y volvemos a estar pues en esta clara segunda ola. Esto también ha ocurrido igual si en otros países, por ejemplo, pues aquí yo creo que este trabajo es muy interesante, es un trabajo realizado en Estados Unidos, en 4 estados de Estados Unidos, es un trabajo también publicado en JAMA, en que ellos miran cómo las medidas de quedarse en casa, del lockdown, han incidido en la disminución de las hospitalizaciones. Y esto lo han mirado en cuatro estados de Estados Unidos, en Colorado, en Minnesota, en Ohio y en Virginia. Entonces, los autores de este estudio lo que hacen es estimar cómo habría evolucionado la curva de hospitalizaciones, que es esto que tenéis aquí en un color pues como más de color naranja, ¿no? Esta habría sido la evolución natural de crecimiento de hospitalizaciones, pero con la aplicación de estas medidas de lockdown, ellos ven cómo ha evolucionado el número de hospitalizaciones, y además ha evolucionado de una forma más rápida este descenso de la que se estimaba inicialmente con los cálculos que ellos habían hecho en base a lo que sería el periodo de incubación, la mediana de cuando empieza a aparecer, cuando se contagia un caso, estimando que es 5 días, y luego estimando que la hospitalización se produciría más o menos a partir del 7º o el 8º día, ¿no? Entonces ven que con las medidas de lockdown esto logra incluso adelantarse en lo que sería la historia natural de la enfermedad. Y con todo esto, realmente con estas medidas drásticas de mitigación, ¿se han evitado muertes? Pues sí, se han evitado, y muchas muertes, ¿no? A diferencia de lo que pensaban algunos países, recordaréis pues que inicialmente Reino Unido decía pues que lo que había que hacer era conseguir de forma rápida una inmunidad de grupo, y que por tanto pues las medidas drásticas lo único que iban a hacer eran poner en peligro la economía, aunque después se tiraron atrás, pero por ejemplo otros países como Suecia lo han hecho, ¿no? Este es un
estudio muy interesante de la Universidad de Oxford, en la que se estima el efecto de estas medidas de intervención no farmacológicas y sobre todo del lockdown, ¿no? Entonces ellos estiman que en el conjunto de Europa el hecho de que se pusieran, o sea, de que se tomaran estas medidas tan drásticas, ha conseguido el confinamiento total evitar más de 3 millones de muertes en toda Europa por COVID-19 y concretamente en España ha conseguido disminuir o evitar 450.000 muertes. Vamos ahora a ver estas medidas y tenemos evidencias también, porque sabéis que en un principio se discutía mucho de si las mascarillas eran útiles o no eran útiles, que las mascarillas solo servían para la persona que estaba infectada, pero no el que las tuvieran que llevar, que las tuviéramos que llevar todos, ¿no? La distancia, todas estas medidas en estos momentos también tenemos evidencias científicas de que realmente tienen una utilidad y una utilidad importante, ¿no? Vamos a ver algunos trabajos. Por ejemplo, este es una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en Lancet hace, yo creo que fue en el mes de junio, en el cual se analizan todos los estudios que se han publicado, no únicamente con SARS-CoV-2, porque con SARS-CoV-2 hay pocos estudios, pero sí con SARS-CoV-1 y con MERS, analizando pues lo que sería la distancia física de más de 1 metro con respecto a menos de 1 metro y como veis ellos encuentran unas ratios ajustadas realmente que indican un beneficio claro, ¿no? Concretamente una reducción del 82% de contagios cuando se ha estado a distancias más largas de 1 metro. En el tema de las mascarillas lo mismo, también veis que encuentran unas ratios significativas, una reducción del 80, o sea, una prevención del 86% cuando se utilizan y aquí, pues, por ejemplo, lo que serían los protectores oculares que, como veis, ya la reducción también es significativa, pero con unos niveles pues inferiores a lo que sería el uso de mascarilla y lo que serían las medidas físicas de distancia social superiores al metro. También hay otros estudios en que indican que la mascarilla quirúrgica es útil no solamente para reducir la exposición de la persona que tiene virus, sino también de la persona infectada, sino también de la persona pues, que está en contacto con esta persona, ¿no? Y este es un trabajo que se publicó en Nature, bueno, yo creo que hace 3 o 4 meses. Es un trabajo hecho con diferentes coronavirus, no con SARS-CoV-2, pero se ve que tanto para la transmisión de gotas como para la transmisión por aerosoles, estas gotitas más pequeñas de 5 micras, cuando se lleva mascarilla, esto sería utilizando mascarilla en gotas y utilizando mascarilla en lo que serían las gotitas más pequeñas o los aerosoles, en comparación con personas infectadas y que no las llevan, lo que se puede recuperar de estos coronavirus en el ambiente, que como veis la reducción es estadísticamente significativa con el uso de las mascarillas, de mascarilla quirúrgica en este caso. Y por último, las medidas de vigilancia epidemiológica, ¿no? El test and trace. Realmente, ¿qué tenemos que hacer? Y es lo que habríamos tenido que hacer si hubiéramos tenido una capacidad importante de detección de casos y de rastreo durante el verano, mientras hemos estado con estos niveles de transmisión, con esta velocidad de transmisión por debajo de 1. Probablemente, pues igual habríamos contribuido más a reducir la situación en que estamos ahora, ¿no? Para esto habríamos tenido que tener una capacidad de detección precoz de casos con un fortalecimiento de lo que son los equipos de atención primaria, porque es donde se detectan estos casos leves, iniciales, y también una capacidad diagnóstica a nivel de los laboratorios. Esta capacidad diagnóstica, de capacidad de hacer PCRs en los laboratorios, sí que la teníamos, había aumentado muchísimo la capacidad de los laboratorios para poder hacer PCRs y disponer de resultados en 24 o 48 horas, pero realmente la atención primaria se ha colapsado. La atención primaria necesitaba muchos más recursos de los que tiene en estos momentos y esto ha puesto en tensión, sobre todo, atención primaria durante estos meses de verano y en estos momentos. Luego, el aislamiento de los casos, esto pues pasa porque tengamos las dos medidas previas bien instauradas. Si no detectamos los casos precozmente, este aislamiento siempre se hará de forma retardada y, por tanto, pues estos casos habrán generado casos secundarios, ¿no? Y luego, y muy importante, la capacidad de rastreo, la capacidad de poder detectar todos estos contactos,
o sea, llamarles y darles las recomendaciones adecuadas para que hagan cuarentena y para hacerles estas PCRs de control, ¿no? En este sentido, esta capacidad de rastreo ha estado muy disminuida en los meses de la desescalada y durante todos los meses de verano, y esto pues realmente ha contribuido a que no se haya podido hacer una buena trazabilidad de los brotes, y al no hacer una buena trazabilidad de los brotes, que son los que surgen inicialmente, pues ya pasamos a tener una transmisión comunitaria en que ya era muy difícil de tratar, y es lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Hay estudios que también nos demuestran claramente que con estas medidas de vigilancia epidemiológica podemos realmente reducir esta velocidad de transmisión, ¿no? Y este es uno de estos trabajos, es un trabajo también publicado hace pocos meses, en el que se ve cómo, aquí tenéis lo que sería la velocidad de transmisión, la tasa de reproducción. Si tenemos tasas de reproducción bajas, cercanas a 1, con que hagamos un rastreo, aunque no lleguemos al 100% de los contactos, lleguemos únicamente a un 60, entre un 40 y un 60% de rastreo de contactos, podemos mantener a raya la curva, podemos estar manteniendo esta RO en niveles por debajo de 1, pero si ya tenemos una RO de 2 o una RO de 3, pues tenemos que llegar prácticamente a hacer un rastreo del 100% de los contactos para poder bajarla, si no, con esta medida es absolutamente insuficiente, ¿no? Y luego algo que aún no tenemos en nuestro país, ¿no? Pero que ha sido, yo creo, uno de los motivos del gran éxito que han tenido los países asiáticos. Los países asiáticos les ha ido mucho mejor que nosotros, han controlado mucho mejor la pandemia y esta primera ola que nosotros, y ha sido pues gracias a que ellos han puesto en marcha sistemas digitales para hacer el rastreo. El rastreo, si no se hace con este tipo de sistemas y requiere de recursos humanos, requiere muchísimas personas. Y es muy difícil de disponer de estos recursos humanos. Entonces, bueno, estas tecnologías digitales, pues, ¿qué permiten? Pues aquí yo creo que hay un ejemplo gráfico muy claro, ¿no? Una persona, pues bueno, tiene contactos lógicamente en su domicilio, por ejemplo, el paciente, la persona A, que es la que luego se infectará, ¿no? Esta persona pues tiene un contacto domiciliario, esta persona coge el tren cada día para ir a trabajar, pues tiene en sus asientos cercanos 2 personas más, cuando va al trabajo pues tiene 4 personas que consideraríamos contactos estrechos, que son los que están a distancias más cortas y más próximas y un tiempo más largo en contacto, y otros contactos que llamaríamos no estrechos porque no están tan cerca, ¿no? Y luego pues vuelve a casa y sigue teniendo sus contactos domiciliarios. Si esta persona se infecta, entonces esta persona que tiene un COVID-19, pues automáticamente con un sistema de rastreo digital pues se manda una alarma por Bluetooth, por móvil, y entonces pues todas estas personas que han estado en contacto con esta persona, ya sea en el tren o ya sea pues en su trabajo, pues inmediatamente estas personas conocen que han sido contacto de este caso y por tanto pueden hacer la cuarentena. Pues no se les escapa que son sistemas que, bueno, que tienen, en nuestros países tienen toda una serie de problemas pues de confidencialidad, y que se le ha estado dando muchas vueltas y aún no se han puesto en marcha, pero que son sistemas que desde el punto de vista de su utilidad para ser rápidos, pues lo son mucho más que los sistemas que estamos utilizando en muchos otros países. Bueno, y ya para acabar, esta es mi última diapositiva, pues un poco lo que comentábamos antes con Jordi y con Pepe Muñoz, ¿no? Yo no tengo la bola de cristal, yo creo que nadie la tiene, ¿no? Pero si hemos de hacer una proyección de futuro de qué es lo que va a pasar con esta pandemia, pues probablemente yo creo que estos investigadores de Harvard, con sus modelos matemáticos, hicieron una estimación bastante lógica de lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora la evolución de la pandemia les está dando la razón, ¿no? Probablemente pues durante los meses estivales tendremos circulación de virus, porque realmente no hemos visto que haya una estacionalidad clara,
pero es probable que sí que la haya a medida que el virus se vaya adaptando más al medio ambiente, ¿no? Entonces tendremos picos, segundas olas o terceras olas, coincidiendo pues probablemente con los meses de invierno, cuando haga más frío. Hemos visto que también parece que en estos meses está resurgiendo en toda Europa, probablemente pues por esto puede ser uno de los motivos, ¿no? También la llegada de los meses de frío, y porque estamos más en espacios interiores y por tanto la transmisión puede ser más alta, ¿no? Y entonces con todas estas medidas de contención, pues lo que tenemos que ir haciendo es bajando la curva, manteniendo el virus a raya, manteniendo esta tasa de reproducción pues por debajo de 1, y cuando se nos dispare, pues volver a aplicar otra vez todas estas medidas de contención, o si es necesario, medidas más drásticas de mitigación, que esperemos que no tengamos que llegar a ellas. Muchas gracias. Gracias, Magda, por tu presentación. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia de eficacia de los antivirales en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, a cargo del doctor José Muñoz. El doctor José Muñoz es jefe de servicio de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona. Él era especialista en medicina interna e infecciosas. Es profesor asociado de la Universidad de Barcelona y también dirige un máster en salud internacional. Coordina 3 líneas de investigación de enfermedades infecciosas importadas en viajeros y migrantes, enfermedades tropicales desatendidas y de migración y salud. Doctor Muñoz, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer a la organización, al doctor Nicolás y a la doctora Soy, por haberme invitado hoy a hablar de este tema tan difícil. Bueno, como todos los temas del coronavirus, es difícil estar al día porque van saliendo novedades muy rápido. Entonces, en esta charla relativamente corta, he decidido focalizarme en aquellos antivirales que, de hecho, se han utilizado más y, por lo tanto, hay más evidencia de ensayos en fase 3. Y, por supuesto, sabemos que hay muchos otros antivirales en el pipeline que están saliendo y que tendremos más resultados, pero por temas de tiempo me he decidido focalizar en estos. Y empezar diciendo que nos levantamos, bueno, vimos el viernes 16 pasado una noticia en los medios de que había salido el Solidarity Trial. Como saben, es un estudio que fue promovido por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la eficacia de ciertos antivirales, y uno de los mensajes que daban es que el Remdesivir, como los otros antivirales que se habían testado en la primera fase de la epidemia, no tenía demasiado efecto en la mortalidad. Y esto respondía a un preprint que aún no está publicado en revista, digamos, aceptada por pares, que explicaba los resultados del Solidarity Trial, que es este ensayo promovido por la Organización Mundial de la Salud, que, como saben, es un ensayo multicéntrico hecho en muchos países con muchos participantes, que evalúa, no sé si pueden ver el puntero, la eficacia de Remdesivir, la eficacia de hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y la de interferón en un grupo grande de pacientes. Una de las características de este ensayo es que es un ensayo que no tiene placebo, no está cegado, y además fue hecho en medio de la epidemia, con lo cual los centros participantes, digamos, aleatorizaban a los fármacos que en ese momento tenían disponibles. No había, y por lo tanto ven un imbalance importante en los 4 grupos. Al final de la charla comentaré un poco este ensayo Solidarity, sobre todo en relación al Remdesivir. Yo creo que es lo más interesante de ver porque hay resultados contradictorios con otros trials. Intentaremos sacar un poco de conclusiones de las evidencias que tenemos disponibles por ahora, ¿de acuerdo? Pero bueno, decir que durante la primera fase, recordarán, desde más o menos a marzo hasta mayo, junio, diría yo, estuvimos utilizando sobre todo un bloque a la práctica clínica de hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y acitromicina en la mayoría de estos pacientes en los diferentes hospitales. Esto estaba basado en hipótesis fisiopatológicas, como ven aquí en esta diapositiva del JAMA. Muchos de ellos inhiben la síntesis de RNA, en concreto la hidroxicloroquina se esperaba que redujera la carga viral a través de la disminución de la endocitosis celular, pero faltaban los ensayos clínicos que hemos estado esperando con muchísimas ganas. El primero en tener un impacto, digamos, negativo fue lopinavir, ritonavir, y además fue temprano, fue en marzo, cuando todos estábamos aún, marzo-abril creo, todos estábamos aún administrando muchísimo lopirrito en nuestros hospitales. Este ensayo que salió en New England es un ensayo en fase 3, con un buen diseño, randomizado, controlado y abierto, y era un enfermo grave.
¿de acuerdo? Habían reclutado participantes que estaban hospitalizados con una saturación de oxígeno por debajo del 94% y una PAGI por debajo de 300. Era un enfermo grave y aleatorizaron los participantes a lopinavir ritonavir versus standard of care, o sea, el tratamiento que en ese momento tenía, que de hecho no había ningún otro antiviral porque eran las fases muy iniciales del tratamiento, y el endpoint primario era la mejoría clínica. Ay, perdón. Esto es para pasar diapositivas. Bien, cuando analizaban las curvas de supervivencia para ver si había diferencias, vieron que no había diferencias en el grupo de lopinavir ritonavir versus el standard of care, ni en los endpoints clínicos, en la mejoría clínica, pero tampoco en los endpoints microbiológicos. Con lo cual concluyeron que debido a esto y debido a que además había más efectos adversos en el grupo gastrointestinales, en el grupo de lopinavir ritonavir en principio no era un buen candidato. Habían, cuando miramos bien el ensayo clínico, algunas dudas sobre si debíamos mantener, y de hecho nosotros en nuestro hospital mantuvimos un tiempo más el lopirrito hasta ver qué salía más evidencia. Para empezar, eran enfermos graves, todos, con lo cual era una población de estudio muy, muy particular. La mediana de tiempo de randomización eran 13 días. Yo creo que esto es importantísimo y lo veremos que es una constante en los diferentes trials. Es muy difícil conseguir ver un ensayo clínico con una mediana de randomización a menos de 5 días, que es cuando esperamos que un antiviral tenga más efecto. Y además tenía poco poder estadístico para alguno de los endpoints secundarios. Con lo cual nos quedaron dudas, al menos a nosotros, a nuestro grupo, después de revisar el ensayo, si tenía alguna eficacia, algún papel aún. Sin embargo, el ensayo Recovery, que salió ahora hace poco, como saben, es otro ensayo multicéntrico hecho en el Reino Unido en 176 hospitales, si no me equivoco, analizó, ahora no lo veo bien porque está muy pequeñito, pero creo que 1000 y pico participantes con lopinavir ritonavir y 3000 y algo, si no me acuerdo, en el grupo control. Y como ven aquí en el forest plot de la derecha, la eficacia total a efectos de mortalidad o endpoint primario para el lopinavir ritonavir claramente no se vio. Tampoco, si lo ven aquí, para ninguno de los subgrupos, y tampoco, que es lo que esperábamos nosotros, y tenían un buen cálculo del tamaño muestral, para aquellos que habían recibido el lopirrito antes de los 7 días de síntomas. Con lo cual, realmente no parecía que fuera ahora el que nos fuera a salvar de los efectos del coronavirus. Solo recordar que hay este ensayo clínico muy interesante que aleatorizaron participantes a lopinavir ritonavir versus la combinación de lopinavir ritonavir con interferón y con ribavirina, y que sí que vieron diferencias en los endpoints microbiológicos y clínicos, pero hay que remarcar que las diferencias se vieron cuando iniciaban el tratamiento antes de 7 días. No sé si fue solo por la eficacia de los fármacos o realmente el hecho de iniciar el tratamiento antiviral precoz tiene que ver con que haya una disminución o sea, una mejora de los endpoints en los ensayos clínicos. Yo creo que esto es algo que se tiene que remarcar. Bien, la hidroxicloroquina es el otro, no me entretendré mucho porque hay mucha historia en la hidroxicloroquina, alguna científica y alguna no científica, que creo que no vale la pena en tan poco tiempo a detallar. Solo recordar que nos lanzamos todos en el momento de la pandemia a tratar con hidroxicloroquina en base a una mínima evidencia, que es básicamente un ensayo, bueno, un report de investigadores chinos donde decían que iba bien pero que no había datos, y un ensayo cross-seccional realmente de bajo nivel de evidencia. Se implementó la hidroxicloroquina en los protocolos y luego, a medida que avanzó el tiempo, salieron al menos 2 estudios observacionales, pero muy interesantes. Este es uno de ellos publicado en el New England, que es un estudio que, a pesar de ser observacional, tiene un análisis estadístico con un propensity score que saben que intenta ajustar por factores de confusión propios del estudio observacional, donde veían, y lo ven aquí en la gráfica de la derecha, no estoy seguro que me vean el puntero, donde el hazard ratio, o sea, la posibilidad de muerte, digamos, era similar en los dos grupos, tanto en la hidroxicloroquina como en el del control. Y después, ya de nuevo, el ensayo Recovery del Reino Unido mostró, de nuevo ven el trial profile aquí, con un número importante de participantes, que no había diferencias en el grupo en mortalidad, en el grupo de hidroxicloroquina y en el grupo control. Y en particular, en la hidroxicloroquina había numéricamente un aumento de la mortalidad y de la intubación en ese grupo un poco preocupante, aunque no fuera estadísticamente significativo. Con lo cual, la hidroxicloroquina, en principio, ahora que yo sepa, al menos en los hospitales cercanos que tengo, tampoco se está utilizando. Yo creo que interesante centrarse en qué pasa con el remdesivir, ya que los otros dos por ahora no parece que la evidencia nos aporte mucho beneficio. Bien. Con el remdesivir, obviamente, como no estaba disponible y era un fármaco que se había utilizado solo en ensayos clínicos, no se utilizó desde el principio. El primer ensayo clínico
que realmente nos aportó algo de información y que pudimos discutir es este de aquí, que salió creo que en mayo. Es un ensayo que realizaron en Hubei, doble ciego, multicéntrico, con un buen diseño de nuevo, y aleatorizaron 237 pacientes con neumonía grave a remdesivir versus placebo. El endpoint primario era la mejoría clínica a día 28 y este ensayo provocó bastante... Perdón, esto no debería... Vale. Tiene una animación. Abajo, ya se lo explico, están las curvas de supervivencia del ensayo clínico, donde mostró que no había diferencia entre el placebo y el remdesivir, pero analizando en profundidad este estudio, los mismos investigadores decían que estaba underpowered, que tenía un poder solo de menos del 60%, con lo cual quiere decir que la posibilidad de este ensayo de detectar diferencias, si las hubiera, era relativamente modesta y, por lo tanto, bueno, quedaba espacio para investigar mejor y, de hecho, provocó bastante lío, digamos, porque había que analizar la metodología antes de realmente poder tomar alguna conclusión. De los otros ensayos que hay de remdesivir, yo creo que vale la pena comentar este y el Final Report, que es el artículo de Beagle y el grupo del NIH, que realmente mostró datos a favor del remdesivir. El Final Report salió ahora, creo que fue el 8 de octubre finalmente, y corrobora bastante los resultados que tuvimos en la primera publicación, que es esta. Este es un ensayo adaptativo que, como digo, fue promovido por el centro de la NIH en Estados Unidos, que aún funciona. Es un ensayo, yo creo que bastante inteligente, en el cual la primera fase querían comprobar la eficacia de remdesivir versus placebo en un grupo limitado de pacientes, de participantes. En el momento en que eso se demostrara, rápidamente el remdesivir pasaba a ser control activo, que es lo que ha pasado ahora, y los siguientes brazos de este ensayo adaptativo comparan remdesivir como standard of care contra remdesivir más alguna otra cosa diferente, y ahora están en una fase de evaluar anticuerpos monoclonales asociados al remdesivir a ver si mejoramos la eficacia. Yo creo que es un ensayo pues, inteligente y adaptativo a largo plazo que creo que va a dar resultados. Bien, en este ensayo se reclutaban participantes con neumonía. Se administraba remdesivir durante 10 días y el 80 y pico % de los pacientes fueron de nuevo pacientes graves. La mediana de síntomas a randomización de nuevo fue 9 días. Fijaos que nos es muy difícil encontrar ensayos clínicos que consigamos administrar el fármaco en los primeros 6-7 días o menos de 6-7 días de síntomas. Yo creo que esto es clave para quien esté diseñando ensayos clínicos, que realmente yo sé que la logística es muy complicada, pero realmente me parece algo importante. Y el endpoint primario fue sobre todo tiempo a la recuperación y había otros endpoints secundarios. Bien, esta es la tabla principal. Yo creo que podemos observar a la izquierda en overall, o sea, el grupo total de, creo que eran 1024 pacientes, aunque era un preliminary report y no todos los pacientes estaban evaluados a día 29, donde vemos que hay una disminución de los días de hospitalización, o sea, una mejora de la recuperación en el grupo remdesivir, que baja de 15 días a 11 días, ¿de acuerdo? Y es, digamos, con un alto nivel de evidencia, estadísticamente significativo, como diríamos. Y la mortalidad, a pesar de que numéricamente, como lo ven aquí en verde a la izquierda, el número es 32 en un grupo y 54 en el otro, o sea, hay una disminución de la mortalidad. Como ver, en el hazard ratio incluye 1, con lo cual no es estadísticamente significativo, pero sí que había una tendencia a la disminución, al menos numérica, a la disminución de la mortalidad. Pero cuando lo dividimos en grupos, y ven aquí en columnas grupo 4, 5, 6 y 7, el grupo 4 es aquel paciente o participante del trial que ingresaba sin requerimientos de oxígeno. El grupo 5 necesitaba oxígeno, pero unas gafitas o un ventimás, no era un paciente grave, simplemente aportes iniciales de oxígeno. El grupo 6 ya era alto flujo y el grupo 7 eran intubados o con ECMO, con lo cual el grupo 6 y 7 eran claramente los más graves. Pues bien, sorprendentemente, o no tanto, fue en el grupo 5 donde remdesivir ha encontrado tener más efecto, y en este preliminary report había una disminución del tiempo a recuperación, digamos, y también había una mejora significativa de la mortalidad. 4 pacientes fallecidos en el grupo de remdesivir versus 19. Con lo cual, parece que en los otros grupos no había, digamos, estas diferencias, y quiero recordar que en el grupo 4 particularmente, donde nos hubiera gustado ver un poco también de eficacia, el sample size era pequeño, los intervalos de confianza son grandes, con lo cual es difícil realmente evaluar si va a tener impacto o no.
Pero al final, la aprobación de la Agencia Española de Medicamento de Remdesivir se parece mucho, se limita mucho a este tipo de paciente. Nosotros en la práctica clínica pues lo sabemos, el paciente que no recibe oxígeno no inicia Remdesivir porque no tenemos evidencia. Aquel paciente que inicia oxigenoterapia porque está empeorando es el que se beneficia de Remdesivir. Y si encontramos a alguien que realmente ya pasa a alto flujo o intubación, Remdesivir en ese punto no ha indicado porque no hay evidencia de eficacia. Pues bien, cuando miramos en este mismo preliminary report, estos son todos los pacientes, lo ven arriba, hay una evidencia de mejora. Y luego cuando vemos el análisis de subgrupos, también nos llamó la atención que menos de 10 días y más de 10 días Remdesivir mantenía la eficacia, que era algo que hubiéramos esperado alguna diferencia, pero no, en este caso no la vio. Y en el último bloque, abajo del todo, sí que se ve una tendencia muy interesante del grupo 4-5 a perder eficacia, que es un poco lo que hemos visto en la tabla y corrobora estos datos. A la izquierda pueden ver a nivel de efectos adversos graves, y esto es algo que hemos comprobado en los diferentes ensayos clínicos bien diseñados que tenemos en Remdesivir. No parece que haya un aumento de los efectos adversos en el grupo de Remdesivir, y de hecho en el report final ahora que ha salido hay menos efectos adversos respiratorios porque en principio lo que hace es disminuir la posibilidad de que ese paciente acabe en intubación y en fracaso respiratorio. Y esta es la tabla del artículo de New England que ha salido ahora, pues mira, el 8 de octubre, que lo pone aquí, que corrobora un poquito los resultados del report inicial, del preliminar. Y como ven, en el grupo 5 sigue habiendo, yo de verdad que no lo veo y llevo las gafas puestas, pero sí, me lo sé de memoria, y sigue habiendo una mejora importante en este grupo de la mejoría clínica. Hay una disminución de la mortalidad al día 14 y una disminución de la mortalidad al día 28, pero está limitada a este grupo 5, que como digo es aquel que necesita oxígeno de bajo flujo. Yo creo que es interesante y estos datos nos apoyan a decir que es la vía al menos en la que debemos seguir mejorando. Obviamente nos hubiera encantado tener una eficacia de un fármaco que elimine completamente las complicaciones del SARS-CoV-2, pero eso ahora mismo no lo tenemos. Y bien, solo comentar este ensayo Solidarity. Este es un preprint, con lo cual decir que lo hemos leído, no ha habido ningún tipo de revisión y de hecho hay datos que hacen cuando lees ese artículo que sea difícil de interpretar algunas partes de la metodología. El ensayo clínico tiene un sample size muy grande, es interesante, pero a nivel metodológico hay cosas que estaría bien aclarar para estar seguros de que los resultados no se ven influenciados por algunos sesgos. Esta es la curva de supervivencia que vemos de Remdesivir versus control. Como veis, ellos en el artículo dicen que no han visto ninguna diferencia y como veis aquí en el forexplot a la derecha tampoco para algunos de los subgrupos en ventilados y no ventilados. Y esta es interesante, ellos hacen este ejercicio que está fuera de sus propios datos en el cual comparan, como ven aquí el ACTT es el segundo grupo que está por debajo del primero, el segundo empezando por arriba. Es el artículo de Beagle que hemos comentado antes y ven aquí que lo clasifican en no oxígeno, bajo flujo, alto flujo y ventilación invasiva y ven que el Remdesivir es claramente disminuye, digamos, la mortalidad en este grupo de oxígeno con bajo flujo. Y luego cuando analizan el Solidarity, lo ven arriba del todo, lo clasifican en sin oxígeno, bajo flujo y alto flujo combinado, ¿de acuerdo? En un grupo que tiene un tamaño importante, con lo cual unos intervalos de confianza muy interesantes, y en intubados. El problema es que nos gustaría acabar de ver cuál es la diferenciación entre este grupo que han combinado bajo flujo y alto flujo, porque es precisamente el grupo donde el NIH vio que había diferencias. Pacientes con bajo flujo se beneficiaban mucho más del Remdesivir que aquellos con alto flujo. Con lo cual yo creo que si yo fuera revisor, al menos lo primero que diría es separar esos grupos y hacer un subanálisis para ver si realmente en ese grupo se sigue manteniendo la eficacia. Y otra de las cosas que no hemos conseguido ver aún en este ensayo de nuevo es cuando se empezó el tratamiento, la mediana de nuevo a tiempo a randomización, que yo creo que es interesante de cara a poder evaluar los resultados. Acabar diciendo que hay muchísimos antivirales, podría ponerlos todos. Yo, como soy fan de la ivermectina, con la que llevo casi 10 años trabajando, decir que nos hemos hecho un pequeño estudio en Argentina que incluso la ivermectina disminuye la carga viral en pacientes infectados respecto al control. Esto para nosotros es una sorpresa. Es verdad que tenemos que utilizar la dosis altas y estamos empezando un ensayo en fase 3, pero hay muchos otros antivirales que muestran eficacias in vitro o en otras fases que están ahora entrando en ensayos clínicos. Yo creo que hay que esperar un poquito más a ver los resultados. Para mí, como conclusiones,
nula eficacia de los fármacos, o al menos nula evidencia de eficacia de los fármacos usados masivamente, básicamente hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, al inicio de la epidemia. Esto es importante. Remdesivir, al menos según lo que yo entiendo de la evidencia o nuestro grupo, es ahora el standard of care en el paciente que requiere oxigenoterapia, no en aquel paciente intubado, pero aquel paciente que requiere oxigenoterapia. Pendientes de ver cómo acaba el Solidarity Trial, que son resultados contradictorios, pero el ensayo de Beagle está, de hecho nosotros participamos y es un ensayo que está bien diseñado, bien llevado, y para decir que esos resultados no son válidos, realmente tenemos que pedir una evidencia muy fuerte para realmente contradecirlo. Y por ahora yo creo que el Remdesivir sigue siendo el standard of care en estos pacientes. Es verdad que necesitamos optimizarlo, nos gustaría que tuviera mucha más eficacia y se está haciendo en combinación con otros antiinflamatorios. Y para mí, una de las prioridades ahora en investigación, quien esté diseñando trials y pensando en hacer cosas innovadoras, porque bueno, no sé de dónde sacaremos todos el tiempo, pero todos estamos en ello, necesitamos antivirales orales seguros para el paciente ambulatorio. Yo creo que esto es un super gap que tenemos ahora, que tenemos que cubrir, y sobre todo antivirales que yo creo que esto va vinculado a lo inicial en las primeras 72 horas de síntomas. Cuando muchos de los pacientes, la doctora Campins lo estaba diciendo, estamos diagnosticando en primaria, vemos muchos más pacientes, tenemos mucha más capacidad de testaje. Estos pacientes se verían beneficiados de una administración de un fármaco oral eficaz en las primeras 72 horas que haga que luego no tengan que ingresar en el hospital y por tanto no tengan que acabar en una UCI o colapsando el sistema sanitario. Yo creo que este es un gap realmente que yo creo que es prioritario ahora a la hora de continuar. Y ya está. Muchas gracias por todo, por el tiempo. Muchas gracias, doctor Muñoz, por la presentación. Vamos a dar paso a un pequeño turno de preguntas. Sabéis que podéis ya hacer las preguntas a través de la plataforma, ya tenemos unas cuantas. A mí me gustaría, y bueno, traslado a la doctora Campins algunas que están llegando a través de la plataforma. Sabemos que el objetivo es llegar a un RO menor de 1 y una búsqueda activa de casos. En esta situación ya estuvimos, ¿no? Antes del verano conseguimos mantener esta RO inferior a 1. ¿Qué nos ha sucedido para que volvamos a esta situación inicial a pesar del uso de mascarillas? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos mejorar? Bien, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que hay varios factores que han incidido, ¿no? Por un lado, la desescalada yo creo que se hizo muy rápido, ¿no? Se pasó de unas fases a otras pues sin mantener ni un periodo de incubación. Sabemos que el periodo de incubación es de hasta 14 días, ¿no? Pues por tanto no podemos ver si realmente vuelven a aumentar los casos hasta que no haya pasado este periodo de incubación. Y se pasó de algunas fases a otras con una semana o algunas, sobre todo las últimas, a veces incluso con menos de una semana, ¿no? Por tanto, habíamos bajado mucho la curva, estábamos por debajo de 1, pero luego, pues bueno, fueron apareciendo casos probablemente y no los empezamos a detectar hasta que hubo un acúmulo importante de casos y empezó a haber ya una transmisión exponencial. Otro factor importante es el rastreo. No tuvimos capacidad de rastreo, había muy pocos rastreadores. ¿Y qué pasó? Pues que estos brotes iniciales que se empezaban a detectar, si estos brotes se hubieran podido detectar todos, rastrear todos, hacer que todos los contactos hicieran cuarentena, probablemente no habríamos pasado a tener una transmisión comunitaria extensa. Pero los primeros brotes no se rastrearon bien porque no había rastreadores o había poquísimos, ¿no? Este es un segundo elemento. Y yo creo que el tercer elemento importante es que ahora esto se ha disparado además porque han empezado a tener contacto pues, personas jóvenes con personas más mayores, se ha vuelto al trabajo, han confluido personas de diferentes grupos de edad, han empezado las universidades, también personas jóvenes que sabemos que tienen pues, unas conductas de más riesgo desde el punto de vista de la pandemia, no mantienen mucha más interacción social entre ellos y hemos visto que hay brotes importantes en estas residencias de estudiantes universitarios. O sea que hay toda una serie de factores y además el frío, ¿no? O sea, al empezar el frío estamos en lugares cerrados y esto facilita la transmisión. Son muchas cosas, no cosas solamente que tuviera que poner en marcha o que estuvieran
o sea, que dependieran de la autoridad sanitaria, sino cosas que incluso nosotros mismos como ciudadanos hemos de poner de nuestra parte. Y yo creo que se le ha perdido un poco el miedo al virus al ver que eran personas más jóvenes, que eran cuadros más leves, y esta pérdida del miedo al virus pues ha hecho que todos en conjunto nos relajemos y no hayamos sido suficientemente prudentes. Gracias, doctora Campins. Voy a intentar agrupar diferentes preguntas que van dirigidas al doctor Muñoz. Sabemos que el tema de los tratamientos ha sido como un despropósito. Hemos tenido fraudes, Lancetgate, afán de buscar una opción terapéutica pues, que sea efectiva. Y respecto al... No hemos hablado de la parte inflamatoria, ¿no? Que quizá también es porque y la charla va dirigida a la parte viral, pero seguramente también tiene un componente, va muy interrelacionada, ¿no? Sobre todo en el tema del Remdesivir. ¿Y por qué crees que solamente consigue disminuir el tiempo de hospitalización y en aquellos pacientes que están ventilados con bajo flujo y no con los de alto flujo? Es decir, en los de alto flujo ya ha empezado el componente inflamatorio ya por detrás y por eso ya Remdesivir no puede ser efectivo. Y luego otra pregunta, ¿cómo pensáis que nos puede afectar la coinfección del SARS-CoV-2 y la gripe a los próximos pacientes? Y nos quedan un minuto porque ya nos tenemos que dejar la sala. Sí, bueno, nos sorprendió que en ese grupo fuera el que más tenía, pero bueno, fisiopatológicamente hay la gráfica esta de la carga viral, el momento en que más teóricamente actúa el virus, que es en los primeros días. Es verdad que cuando el paciente está ya muy inflamado es probablemente que aunque el rol del virus persista, no sea suficiente eliminar el virus o controlar el virus para... En ese sentido, la dexametasona es el único antiinflamatorio que por ahora en ensayos clínicos ha demostrado una disminución de nuevo de la mortalidad, sobre todo de nuevo en pacientes que necesitan oxigenoterapia ya a partir del día 7. Yo creo que esto es importante. Y en el artículo de Vigen, en el segundo, en el que salió el 8 de octubre, explica, aunque es un subgrupo pequeño de participantes, que esto no me ha dado tiempo a explicarlo, que aquellos que recibieron dexametasona el efecto del Remdesivir fue superior. Yo creo que es muy interesante los dos fármacos que realmente en ensayos clínicos han mostrado buena eficacia en disminución de la mortalidad en algún grupo, la Dexa y el Remdesivir, acabar de ver si juntos consiguen hacer esto. Disminuir la mortalidad más aún de forma sinérgica en pacientes que ya están inflamados. Y la otra pregunta era... sobre la coinfección con la gripe. Pues no sé, la doctora Campins nos lo dirá mejor, pero lo que hemos visto del hemisferio sur es que había poca gripe y en principio se espera que las medidas de protección individual que estamos utilizando para SARS-2 tengan alguna eficacia en la prevención de la transmisión del virus de la gripe. Y eso ha hecho que haya pocos casos, pero también que no tengamos experiencia en las coinfecciones. Con lo cual espero que las barreras funcionen y tengamos poca gripe este año, para no tener que comprobarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras presentaciones. La verdad es que ha sido una gozada poder tenerlos en nuestro congreso virtual y a los demás asistentes pues os animamos a que sigáis con los talleres que siguen a continuación. Muchas gracias y muy buen congreso a todos. Gracias. Gracias.